Buenas tardes, gracias por asistir a esta temática que nos convoca. Soy Cristian Muñoz Villegas, estudiante de Sociología de la UBA. Vengo a exponer sobre la violencia a través del cine colombiano. Van a visualizar, mientras tanto, unas pinturas y fotografías de la memoria de un pueblo fragmentada que develarán ciertos espacios del espíritu. Epígrafes. El artista debe, antes de gritar en las calles o hacerse encarcelar, crear dentro de un heroísmo tácito y silencioso los profundos y grandes acueductos políticos de la humanidad. Eso es de César Vallejo, el gran poeta peruano. Y el segundo es El cine es un arte de masas, de Yuri Lotman. Este análisis consiste en una sociología de la cultura, escrutando el conflicto, la violencia, sus constantes contradicciones y la transformación social que ésta ha traído consigo, siendo la cinematografía un instrumento metodológico de investigación, cual perspectiva que recupera la dimensión histórica y estructural de los fenómenos sociales. Lo que hago aquí como investigador social y narrador es crear un hilo conductor que acompañe a las imágenes, proporcionarle al espectador una realidad susceptible para la reflexión personal, como diría Jacques Rancière, crear una confrontación del público consigo mismo en tanto colectivo. El cine es un arte de masas, dice el epígrafe de esta ponencia. Es un arte que logra descifrar el sentido del imaginario social y conglomera alrededor de sí a un público susceptible de herida. Es la obra de arte un testimonio de época. No solo son películas, sino una elaboración sociohistórica de un conjunto de formas discursivas incorporadas en un universo significativo. Es la interpretación de un espíritu de época, de una realidad histórica, socioeconómica y política. Es así como este proceso comunicativo que posee un fondo estético puede incidir en el significado del discurso y en la naturaleza y sentido de la interacción de los sujetos. Es decir, el estudio de la imagen como producto cultural, su contenido semántico y de significado, de sentido, sus usos sociales y su aportación a la formación y transformación de la identidad. Es allí donde el cine cumple la función de cohesión en las relaciones sociales. Cohesión que lleva a forjar lazos entre los sujetos, revolucionar desde su interior un sistema de valores, hábitos, lenguajes y contenidos históricamente instituidos por quienes tienen el monopolio de la información y establecen ese sistema de valores, hábitos, lenguajes con los cuales nos relacionamos. Para esclarecer, parto de una sociedad enajenada por la violencia, la cual implica etimológicamente estar fuera de sí, un ser otro, un desplazamiento de sí como pueblo, un puesto en ajeno, el espíritu extrañado de su en sí, por sí y para sí, en donde la realidad le es otra a la que le atañe. En palabras de Hegel, en su fenomenología del espíritu, ocurre un desdoblamiento de su ser y acontece un extrañamiento del sujeto respecto a su condición en el mundo. El sujeto está escindido de sí mismo y vive una lejanía con respecto a su realidad. Todo ello devenido de la fragmentación de su historia e identidad, por la existencia de un régimen de dominación de la opinión pública, guiado por el control de la información que pertenece a la oligarquía colombiana, la cual maneja los mass media, la producción cultural y la censura. Como lo vengo argumentando, todo esto tiene consecuencias socioculturales en tanto producción de sentido y del imaginario social constituido, un campo de creación sociohistórica. Medios de comunicación e industrias culturales productoras de un cierto universo de sentido, de una conciencia falsa, invertida, ilusoria, distorsionada y mistificadora acerca de la realidad, que sirve para ocultar, mantener y legitimar todo tipo de relaciones de sujeción y dominio, ya que la conciencia es un producto social en donde el statu quo implanta un código de conducta y apreciación del mundo que enajena mediante corpus de ideas, valores y un conjunto de articulaciones culturales, es decir, de ideología, que produce cuerpos dóciles, útiles y estructura sensibilidades. Todo un régimen para la subordinación de los sujetos y la manufacturación del Homo faber o a talking animal, un animal que fabrica instrumentos. Los espejos rotos es la metáfora que utilizo para establecer la fragmentación del ser social,
de la identidad escindida, tanto por la violencia como por los más media, ya que si el individuo busca observarse a sí mismo como nación, se topa con un montón de esquirlas y retazos en donde no podrá encontrarse a cabalidad. Y toda esa escisión deviene de la violencia que ha sido parte constitutiva de la conducta y prácticas y rituales sociales. Es decir, en la sociedad colombiana existe un desarraigo dentro de sus costumbres, raza y territorio, una sociedad sin espíritu. A la vez, no existe un reconocimiento del otro como su coterráneo, ya que la identidad, como dice Heidegger, también es relacional, se establece por similitudes y diferencias entre yo y el otro. Lo que existe, en cambio, es un aniquilamiento, una relación de no reciprocidad, de búsqueda de dominación intersubjetiva, ya que en Colombia no hay una construcción ni de identidad ni de nación, entendida esta última como una comunidad de cultura en el espacio y en el tiempo, unida por una tradición y un proyecto de comunes, según Villoro. No hay un arraigo en donde el sujeto busque hacer suyo aquello que siempre ha existido y que radica en sí mismo. No hay algo tal como lo denominado comúnmente sentido de pertenencia. Al ser la violencia la fundamentación ontológica directa de las relaciones sociales de dominación en Colombia y el eje fundamental sobre el que se erige esta investigación, la contextualizaré en el tiempo y la época, además de realizar una diferenciación categórica de la misma a través de la perspectiva teórica del sociólogo esloveno Slavoj Žižek, entre lo que se constituye en su libro sobre la violencia 6 reflexiones marginales, como violencia subjetiva, objetiva y simbólica. La violencia subjetiva es ejercida por los agentes sociales, los individuos malvados, los aparatos represivos y las multitudes fanáticas, nos dice Žižek. La objetiva se da mediante la imposición de la violencia física directa, el desplazamiento forzado, asesinato en masa y terror. Y la tercera, simbólica o ideológica, a través del racismo, pensamiento político, odio, xenofobia y discriminación sexual. Todas formas contenidas en la historia del fratricidio colombiano. Expondré cada tipo de violencia a través de las películas. Sin embargo, primero haré una pequeña introducción contextual. Existe una época específica en Colombia denominada por los académicos e historiadores, también sociólogos, como la violencia que comprende los años 40 e inicios de los 50 del siglo XX. Es esta denominación a la época lo que polemizo, ya que lo curioso es que lo hayan designado para solo ese marco temporal, a sabiendas de que la violencia en Colombia hasta el día de hoy no ha cesado, y para el año en curso hay más de 500 líderes y lideresas sociales asesinadas. Es decir, que tiene un patrón repetitivo, es sistemático, que rememora y hace pensar lo denominado por Nietzsche como eterno retorno de lo idéntico, una discusión filosófica que atañe en suave medida a esta lectura, sin embargo importante enunciarla. En tanto, es un exterminio similar al que se dio con la UP. En un país cuya moral está constituida por la Iglesia, es decir, sumisa, servil y acallada, se da un país atiborrado de desigualdades en donde el 52% de la tierra la retiene el 0,4% de la población, en el que 14,3 millones de hectáreas son aptas para la producción agrícola y solo 4 millones de estas son aprovechadas, es decir, la sociedad agrícola más desigual del mundo. Además, tiene el récord mundial de secuestros con un índice de secuestro cada 6 horas, en donde las ciudades y regiones más densamente pobladas, la primera causa de muerte ha sido el homicidio. Tiene el índice más alto de desplazamiento forzado, superando sociedades muy conflictivas que son el foco de los medios de comunicación mundial, como Ruanda, Bosnia, Afganistán, Kurdistán y Chechenia. Todo por la avaricia de la clase dominante del país, oligárquica y autoritaria, que acumula por despojo, concepto de David Harvey que después explicaré también, la depredación de un territorio mediante la violencia. Y lleva a predominar la injusticia social por medio de una violencia sistemática generalizada en contra de la población en general. La guerra ha implicado gran parte del presupuesto nacional, destinado para cubrir las condiciones y necesidades de la violencia, relegando así la salud, la educación, la cultura. Todas problemáticas fundamentales que han sido causantes de este interminable conflicto
junto con la inequitativa distribución de la tierra y la no garantía de la participación política, sin olvidar la secuencia internacional determinada por la danza especulativa solipsista del capital, que persigue su meta del beneficio con total indiferencia sobre cómo afecta dicho movimiento a la realidad social. Todos ejes que dieron inicio a la violencia y extensión del conflicto armado. Todo ello creó a los diversos actores, sicarios, paramilitares, guerrillas y ejércitos. Como vemos allí, es una sociedad desatada. El pensarse y develar el conflicto en el sino colombiano, nos dice Hernando Martínez, comenzó a aflorar en el imaginario colectivo a través de las muestras de cine colombiano que presentaba la Cinemateca Distrital de Bogotá por el año de 1973, en donde la situación política y social era poco visibilizada por la producción estética y audiovisual, y el oleaje de muerte que traía consigo la guerra no dejaba tiempo ni siquiera para la tristeza. Esta herida produjo una profunda reflexión del acontecer cinematográfico sobre la situación del país, lo cual conllevó a depurar la realidad nacional. Aquí, varias muestras de la capacidad narrativa sobre la violencia. La película que acabamos de ver se llama Confesión a Laura, de 1990, dirigida por Jaime Osorio. Lo que yo busco como una tesis fundamental es que el espectador sea intérprete de su realidad histórica. La película inicia con el desasosiego de la sociedad colombiana, desmembrada por una violencia subjetiva en los términos de Zizek, específicamente en Bogotá tras la terrible acometida contra Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, día histórico que da inicio con el periodo denominado por los académicos como violencia en Colombia. Allí se lee una sociedad deshumanizada, aturdida, desatada. Dentro de un diálogo se entreabre un telón de fondo del escenario de la escenografía de la vida común, una realidad latente de la historia del país, la muerte violenta, que ha sido interiorizada hasta el punto de ser naturalizada y hasta legitimada tanto por los medios de comunicación como por los discursos del poder y la población civil. Una cotidianidad extrañada, lejana, enajenante. De allí que el sujeto de la vida cotidiana se pueda expresar como Vicky Hernández cuando añade todo es controlable para el gobierno. Una máxima que devela el poder de la oligarquía de vigilancia fratricida, en donde el gobierno contiene todos los agentes que hacen parte de la vieja clase dirigente que se ha hecho con nuestro hábitat, quienes ocultan nuestra memoria y continúan lacerando nuestra Colombia.
Continúa otra película. En Camilo, el cura guerrillero del año de 1974, dirigida por Francisco Norden, se observan en nuestro personaje un ser que contiene gran parte de las contradicciones internas de la sociedad colombiana, quien encontró en la guerrilla un catalizador para sus impulsos políticos. Hijo de la clase alta bogotana, toma posición en contra de su condición de clase, ya que observó y denunció la miseria que ésta gestaba, la pobreza como otra forma de violencia, nos dice Gandhi. Así, nuestro épico redentor se rebeló en oposición al sistema de explotación y dominación existente. Sociólogo y sacerdote, murió en las selvas colombianas en el año de 1966, luchando junto con la guerrilla del ELN en antagonía al ejército colombiano. Tras su muerte, se convirtió en símbolo de los grupos armados en América Latina, en una voz popular, en una praxis de un pensamiento político invisibilizado. Sin embargo, el documental va más allá de Camilo como un producto de la época. Es más bien un develar el telón de fondo de una violencia objetiva, de masacres, de tiempos de terror como los vemos en las imágenes, de tantos y tantos campesinos viviendo como siervos, más de 300.000 de ellos asesinados, decapitados, muestran el horror del fratricidio. Continuamos con la muestra cinematográfica. Qué pena. En Cóndores no entierran todos los días, de 1984, realizada por Francisco Norden, es una cinta que retrata los sangrientos acontecimientos de la violencia bipartidista de los años 50 en Colombia, uno de los factores desencadenantes del conflicto armado junto con la inequitativa distribución de la tierra y la no garantía de la participación política, en donde los conservadores formaron escuadrones de exterminio bautizados como pájaros y chulavitas, lo que actualmente conocemos como paramilitares. Es una historia recreada alrededor del personaje de León María Lozano, quien estaba al mando del escuadrón de asesinos en el Valle del Cauca y luego lo sería a nivel nacional, un intimidador despiadado que lideró todos los proyectos de exterminio de las facciones liberales. Bueno, cortaré algunas partes para que puedan visualizar las películas.
En Carne de tu carne, dirigida por Carlos Mayolo del año 1983, se cuenta a través de una relación incestuosa entre dos hermanos lejanos, entreabriendo un contexto histórico. La terrible explosión en Cali ocurría un 6 de agosto de 1956, cuando por accidente explotaron 1053, accidente entre comillas, cajas de dinamita, dejando más de 1500 muertos y que la historia oficial ha borrado de un solo plumazo. La película gira en torno a una familia que consiguió unas tierras por vía de la expropiación armada, o como lo decía anteriormente, acumulación por despojo, en los términos del geógrafo inglés David Harvey, de terratenientes despiadados que pagaban a los pájaros, chulavitas o paramilitares para que asesinasen a campesinos, les cortaran las orejas y pudieran apoderarse de sus tierras, todo un entramado que tiene como consecuencia el desplazamiento forzado. Esta última, El baile rojo del año 2003, producida por Yesid Campos, describe la estrategia genocida del exterminio de la Unión Patriótica fraguada desde el Estado, al movimiento político surgido del Acuerdo de Cese al Fuego, Tregua y Paz, suscrito el 28 de marzo de 1984 en la Uribe Meta, entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP. A través de entrevistas y narraciones en voz en off, se cuentan las más de 1100 casos de muerte a través de una violencia objetiva, en tanto asesinato en masa, siendo sistémica y simbólica hacia el pensamiento político que ellos profesaban, creando así pánico colectivo por el pensar diferente. Es notable y a la par triste comprobar que el movimiento histórico en que se ubican los testimonios, casi 40 años atrás, y por eso hablo de eterno retorno de lo idéntico en términos nietzscheanos para la situación actual, sea parecido, una Colombia atorada por los mismos conflictos que la dejan en un callejón sin salida, la propiedad de la tierra, la concentración de la riqueza, el poder en manos de unos pocos y la no garantía de la participación política. Salir de esa violencia tan interiorizada en nuestra sociedad, del sufrimiento y del dolor que se presencia, romper las cadenas y luchar contra la obsolescencia de los jefes morales, léase sacerdotes, jueces, políticos y demás autoridades, gestando un cuestionamiento colectivo acerca de la existencia social, así con un gesto de pura insolencia, de pública clandestinidad, de conspirador al aire libre, el artista introduce una primera sospecha en el estatuto colectivo de la cultura. Hernando Telles. El arte instituye espacios de tolerancia y reivindica una estética de la existencia, de la vida, que está más aunada al lenguaje como medio de reconocimiento mutuo, ya que en el lenguaje, en vez de ejercer violencia directa sobre el otro, se quiere debatir, intercambiar palabras y tal intercambio, incluso cuando es agresivo, presupone un reconocimiento mínimo de la otra parte. Hablar es el fundamento de la estructura de la socialización y se caracteriza por la renuncia a la violencia, una perversión radical a la humanidad. Zizek. Establecer diálogos que tengan un correlato ético-político dentro de la praxis en el escenario de la vida común. Emancipar el ser social a través de una deslegitimación de la violencia y una penalización de la misma, con la recuperación de las tierras perdidas por los campesinos desplazados forzosamente, empoderarnos del quehacer de las decisiones políticas y erradicar la muerte con el arte, materializada en las prácticas y rituales sociales. Pensar, en palabras del sociólogo griego Cornelios Castoriadis, significaciones imaginarias sociales que entretejan juntas el sentido de la muerte y de la vida del individuo, considerando el sentido de la existencia y del mundo como totalidad. Descentralizar y popularizar la cultura, una búsqueda establecida para recuperar nuestra historia y saberes, de volar con alas propias sobre las ruinas de nuestros paisajes olvidados, es decir, anteponerse al olvido, acogiendo la memoria del pueblo colombiano mediante un conjunto de narraciones que comprenden el dolor y el placer, la razón y el sentir,
de acontecimientos situados en su historia, es decir, del ocaso o amanecer de sus transformaciones, utilizando las tecnologías audiovisuales para la producción de conocimientos sobre la cultura, la raza, el territorio y sus hábitos, es decir, reconstruir identidad, cohesión en un sentido social, abrazando las cenizas de nuestro imaginario social que ha sido fragmentado por la violencia, pensamientos y acciones de resistencia al dolor que gestan autopoiesis en oposición a la jerarquización rígida y sistémica de la violencia. Es reconstruir a través de la estética, como ya lo he venido diciendo, identidad y a la vez emancipar al ser social de su escisión con la realidad. En fin, el arte es resistencia y no violencia. Gracias.